¿Te has preguntado en alguna ocasión si todo lo que te inculcaron sobre el surgimiento del universo es un engaño meticulosamente urdirlo? Una falsedad tan potente que ha dominado a culturas enteras a lo largo de incontables eras. Hay algo que te han escondido a propósito, algo tan riesgoso que lo sepultaron bajo incontables estratos de doctrinas. Un secreto que, de salir a la luz, desafiaría a las instituciones eclesiásticas más influyentes del planeta. No es casualidad que cuando un ilustre pensador del siglo XVII intentó difundirlo, fuera violentamente apartado de la comunidad religiosa y perseguido hasta su deceso. Lo que estás a punto de develar es aquello que la Escritura Sagrada jamás quiso que conocieras. Lo que sucedió realmente antes del preámbulo. La versión oficial se inicia con: en el comienzo, Dios creó los cielos y la tierra. ¿Pero qué existía previo a ese comienzo? ¿Nunca te pareció extraño que la narración se iniciara tan súbitamente, como si alguien hubiera arrancado las primeras hojas de un manuscrito antiguo para que nunca supieras su contenido? Ese vacío, esa omisión, no es fortuita. Es la consecuencia de una corrección cuidadosa, de una censura milenaria que ha procurado controlar tu apreciación de la realidad y tu vínculo con lo sacro desde tu nacimiento. Reflexiónalo por un instante. Desde tu infancia te adiestraron a aceptar sin cuestionar, a creer sin indagar. Te advirtieron que la incertidumbre era peligrosa, que la curiosidad podía ser una falta. ¿No te resulta sospechoso? ¿Por qué tanta insistencia en que no mires tras el velo? ¿Qué están resguardando con tanto empeño? La respuesta es sencilla y a la vez abrumadora. Están protegiendo su autoridad sobre ti. Una dominación que se esfumaría en el instante en que comprendieras lo que de verdad aconteció antes del Génesis. Lo que preexistía antes de que se escribiera la primera palabra. ¿Por qué empezar el relato de todo justo en ese instante? ¿Por qué no explicar qué existía antes? ¿O es que tal vez lo que existía antes contradecía de manera fundamental lo que las jerarquías eclesiásticas querían que asumieras? Baruch Spinoza, uno de los intelectos más sobresalientes que ha dado la humanidad, lo entendió hace más de 350 años, y por eso fue silenciado. Por eso su nombre fue denostado desde los púlpitos. Por eso intentaron borrar su legado de la faz de la tierra. Porque se atrevió a ver más allá del paño que habían interpuesto frente a nuestros ojos. Lo que descubrirás hoy transformará de manera esencial tu conexión con lo divino, con el cosmos y contigo mismo. No es una simple reinterpretación de un texto ancestral. Es la revelación de una verdad que ha permanecido encubierta por demasiado tiempo. Una verdad que las organizaciones religiosas han temido durante siglos porque saben que, una vez que la asimiles, serás auténticamente libre. Y nada atemoriza más al poder que una mente emancipada. Imagina por un momento estar en Ámsterdam en 1656. Un joven talentoso de apenas 24 años está parado frente al consejo de ancianos de su congregación. Lo han acusado de herejía, de blasfemia, de socavar los cimientos mismos de la fe. Le ofrecen una alternativa. Puede retirarse, puede negar lo que ha encontrado, puede regresar al redil como una oveja sumisa. ¿Sabes lo que hizo Spinoza? Se mantuvo firme. Prefirió ser expulsado de su comunidad, perder a su familia, sus amigos, su herencia, antes que desmentir la verdad que había desenterrado. ¿Qué clase de verdad puede ser tan poderosa como para que un hombre esté dispuesto a sacrificarlo todo por ella? La primera señal de esta verdad velada la hallamos en las inconsistencias del propio escrito bíblico. ¿Nunca te pareció extraño que haya dos narraciones diferentes de la creación en el Génesis? En la primera, Dios genera al hombre y a la mujer simultáneamente a su imagen y semejanza. En la segunda, crea primero a Adán del polvo y luego a Eva de su costilla. ¿Por qué esta contradicción tan patente? Podría ser que estos dos relatos fueran intentos de esconder una tercera historia, la auténtica, que era demasiado peligrosa para ser incluida.
Estas discrepancias no son deslices de traducción ni descuidos de los escribanos. Son las marcas visibles de un conflicto que se libró hace milenios. Un enfrentamiento sobre la índole misma de lo sagrado y nuestro nexo con ello. Una pugna que unos ganaron y otros perdieron. Y lo que perdimos todos fue el acceso a una verdad que podría habernos liberado mucho antes. Y aquí es donde interviene Spinoza, un individuo nacido en el seno de una congregación judía de Ámsterdam, en 1632, que se atrevió a poner en tela de juicio los fundamentos mismos de las Sagradas Escrituras. Para comprender la magnitud de su revelación, debemos entender primero cuán revolucionario fue su pensamiento para su época. En un tiempo donde cuestionar a Dios o las Escrituras podía costarte la vida, Spinoza propuso algo inaudito: que Dios no era un ente separado del universo, un déspota celestial que juzgaba desde las alturas, sino que Dios y la naturaleza eran una misma cosa. Deus sive natura, Dios, o sea, la naturaleza. Esta simple ecuación, estas 3 palabras en latín, encierran el potencial de derrocar milenios de dominio religioso. Porque si Dios es la naturaleza, si lo divino reside en cada partícula, en cada elemento del cosmos, entonces no necesitas intermediarios para conectar con lo sagrado. No requieres sacerdotes, ni templos, ni textos venerados, ni ceremonias intrincadas. Lo divino está dentro de ti, a tu alrededor, en cada inspiración, en cada latido de tu corazón. Está más cercano a ti que tus propias manos, más íntimo que tus propios pensamientos. ¿Captas ahora por qué fue excomulgado? ¿Entiendes por qué las autoridades eclesiásticas temblaron ante sus declaraciones? Porque Spinoza no estaba simplemente proponiendo una nueva interpretación teológica. Estaba destrozando los cimientos mismos del poder religioso institucional. Estaba devolviendo lo sagrado a donde siempre ha estado, en el núcleo mismo de la existencia, accesible a todos por igual, sin necesidad de intérpretes privilegiados ni custodios celosos. ¿Y tú? ¿Alguna vez has percibido que la imagen de Dios que te enseñaron no coincidía con lo que intuías en tu interior? Déjamelo en los comentarios. Deseo leer tu opinión. Si esto te está induciendo a pensar de manera distinta, si estas nociones resuenan con algo que siempre has sentido, pero nunca has podido verbalizar, compártelo abajo. No estás solo en este trayecto. A lo largo de mi vida, he recibido cientos de mensajes de individuos que experimentaron un profundo consuelo al descubrir que sus dudas e intuiciones no eran indicadores de fragilidad espiritual, sino destellos de una comprensión más honda que estaba emergiendo desde su esencia. Como Mariana, una profesora de 47 años, que me escribió: «Toda mi vida sentí que algo no encajaba, que el Dios que me describían en la iglesia no podía ser el mismo que yo sentía en mi corazón cuando contemplaba un ocaso o sostenía a mi hijo recién nacido. Ahora comprendo por qué. Si lo que he expuesto hasta ahora te ha resultado fascinante, lo que viene a continuación te dejará pasmado, porque apenas estamos rozando la superficie de la revelación prohibida, y necesito que continúes conmigo en este viaje, porque cada pieza del rompecabezas que vamos a ensamblar es esencial para entender la verdad completa. Si te interesa lo que estás oyendo, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguna de las revelaciones que compartimos aquí. Somos una comunidad de buscadores de la verdad, que no se conforma con las respuestas prefabricadas que nos han servido durante siglos. Spinoza descubrió algo fundamental que cambiaría para siempre nuestra visión de lo sagrado. La creación no fue un suceso que ocurrió en un punto específico del tiempo. No existió un primer día como nos han hecho creer. Lo que Spinoza percibió, y por lo que fue sentenciado, es que la creación es un proceso eterno, continuo, que siempre ha existido y siempre existirá. El universo no tuvo un origen,
porque Dios no existía antes del universo. Dios es el universo mismo en su ilimitada expresión. Detente un momento a sopesar la profundidad de esta idea. Nos han enseñado a concebir a Dios como un artesano, como un alfarero que moldea la arcilla del mundo con sus manos divinas. Pero Spinoza nos muestra que esta imagen es una simplificación infantil, una metáfora que quizás fue útil para mentes primitivas, pero que ahora nos restringe. Dios no es el alfarero, Dios es simultáneamente el alfarero, la arcilla y el acto mismo de crear. No hay separación, no hay dualidad. En su obra cumbre, La Ética, Spinoza lo explica con una precisión matemática. De la necesidad de la naturaleza divina deben derivarse infinitas cosas de infinitos modos. Lo que está afirmando es que el universo, con toda su complejidad y variedad, no es el resultado de una elección sagrada arbitraria, sino la manifestación necesaria de la propia naturaleza de lo divino. Así como del concepto de triángulo se infiere necesariamente que sus ángulos suman 180 grados, del concepto de lo divino se sigue necesariamente la existencia del universo tal como es. Esta revelación aniquila por completo la narrativa del Génesis tal como nos la han contado, porque si Dios y la naturaleza son lo mismo, si Dios es la sustancia infinita que compone todo lo que existe, entonces no pudo haber un momento antes de la creación en el que Dios estuviera solo, pensando en generar algo separado de sí mismo. La creación no es un acto de un ser trascendente que decide hacer algo. Es la expresión necesaria e infinita de la esencia divina misma. Medítalo de esta forma. ¿Puede el sol optar por no alumbrar? ¿Puede el agua elegir no ser húmeda? Evidentemente que no. Brillar es la naturaleza del sol. Ser húmeda es la naturaleza del agua. De la misma manera, crear, manifestarse en formas ilimitadas, es la naturaleza misma de lo sagrado. No es una opción, es una necesidad inherente a su ser. Aquí es donde las autoridades eclesiásticas comenzaron a estremecerse, porque esta perspectiva elimina por completo la necesidad de intermediarios entre tú y lo divino. Si Dios es la naturaleza misma, si está presente en cada partícula del cosmos, incluido cada componente de tu ser, entonces, ¿para qué precisas sacerdotes, rabinos o imanes que te indiquen cómo debes vincularte con lo divino? ¿Para qué necesitas una institución que te dicte qué está bien y qué está mal cuando lo sagrado está en ti, hablándote directamente a través de tu juicio y tu intuición? El poder religioso estructurado se fundamenta en una premisa simple: que tú no puedes acceder directamente a lo divino, que requieres su auxilio, su orientación, su interpretación. Han levantado catedrales imponentes, rituales complicados, jerarquías complejas, todo para reforzar esta idea de que lo sagrado está fuera de tu alcance directo. Pero Spinoza nos muestra que esto es una quimera. Lo divino no está más allá. Está aquí, ahora, en ti, en todo. Durante milenios, las entidades eclesiásticas han actuado como protectores celosos de lo divino, como si fuera su propiedad particular. Han establecido quién puede aproximarse a ello y en qué términos. Han definido qué es sacro y qué es profano. Han fijado las condiciones para la redención, para la liberación, para la unión con lo divino. Y todo este andamiaje de autoridad se desploma cuando entendemos la verdad que Spinoza descubrió: que no hay desconexión entre nosotros y lo sagrado, que nunca la ha habido. El pecado primordial, del que tanto nos han hablado, adquiere un nuevo sentido a la luz de esta revelación. No fue el acto de desobediencia de Adán y Eva lo que nos apartó de Dios. Fue la creencia misma en esa separación. Nos hicieron asumir que estábamos alejados de lo divino, que éramos seres defectuosos y transgresores que necesitaban una redención externa. Pero la verdad que Spinoza develó es que nunca ha habido ruptura.
Somos manifestaciones específicas de esa sustancia sagrada y limitada que compone todo lo que existe. Esta doctrina del pecado original ha sido quizás la herramienta de control más eficaz jamás ideada. Imagínate, te dicen desde que eres un niño que naciste imperfecto, que hay algo fundamentalmente erróneo en ti, una imperfección espiritual que no puedes remover por ti mismo. Y luego, convenientemente, te ofrecen la solución: sometimiento a su autoridad, aceptación de sus principios, obediencia a sus directrices. Es un ciclo perfecto de dominación psicológica. Primero generan la dolencia, luego comercializan el remedio. Pero cuando comprendes que no hay separación, que nunca la ha habido, que eres una expresión impecable de lo divino tal como eres, entonces ese control se disipa. Ya no pueden manipularte con promesas de salvación o amenazas de condena, porque entiendes que no hay nada de lo que necesites ser rescatado. Pero, ¿y si vamos aún más lejos? ¿Y si la verdad es aún más drástica de lo que Spinoza se atrevió a exponer abiertamente? Porque hay indicaciones de que incluso él tuvo que atenuar sus expresiones por temor a represalias aún peores. Lo que viene ahora cambia todo. La verdadera revelación prohibida, lo que sucedió realmente antes del Génesis, es que no hay un antes. El tiempo mismo es una fantasía, una restricción de nuestra capacidad humana de percibir. En la realidad sagrada, todo existe simultáneamente, en un presente sempiterno. No hubo un instante en que Dios decidiera crear el universo, porque esa determinación implicaría un cambio en Dios, y un ser perfecto e infinito no puede modificarse ni tomar decisiones caprichosas. Esta comprensión del tiempo, como una irrealidad, como una limitación de nuestra percepción, no es exclusiva de Spinoza. La encontramos en numerosas tradiciones místicas alrededor del mundo. Los místicos hindúes mencionan la danza cósmica de Shiva, un proceso incesante de creación y destrucción que ocurre eternamente en un presente atemporal. Los budistas hablan de la hora perpetuo, el único momento que verdaderamente existe. Incluso en la tradición cristiana, San Agustín meditó profundamente sobre la naturaleza del tiempo y concluyó que para Dios no hay pasado ni futuro, solo un presente eterno. Lo que todas estas corrientes están señalando, lo que Spinoza entendió con nitidez absoluta, es que nuestra experiencia del tiempo, como una sucesión lineal de eventos, es una restricción de nuestra conciencia humana, no una cualidad esencial de la realidad. La verdad última, lo divino, existe en un eterno ahora, donde todo lo que ha sido, todo lo que es y todo lo que será, coexiste simultáneamente. Esto implica que el universo, en su esencia más íntima, es tan perpetuo como Dios mismo. No fue producido en un momento específico, sino que es la manifestación necesaria y eterna de la esencia divina. El relato del Génesis, con sus 7 días de creación, es una alegoría, una simplificación para mentes que no estaban preparadas para captar la verdadera índole de la realidad. Piensa en esto. Si tú fueras un ser tridimensional, intentando explicar la realidad a seres bidimensionales, que solo pueden concebir largo y ancho, pero no altura, ¿cómo lo harías? Tendrías que emplear metáforas, abreviaciones, relatos que pudieran entender dentro de los límites de su percepción. De la misma forma, el relato del Génesis es una reducción, una historia adaptada a mentes que no podían concebir la eternidad, la infinitud, la no dualidad de lo sagrado. Y aquí es donde la doctrina del pecado original se revela como lo que realmente es: una herramienta de control. Si te hacen creer que naciste imperfecto, que hay algo fundamentalmente defectuoso en ti, entonces estarás dispuesto a someterte a la autoridad que promete rescatarte de esa condición. Pero si entiendes que eres una manifestación de lo divino, que lo sagrado fluye a través de ti,
como fluye a través de todo lo que existe, entonces, ¿qué poder pueden tener sobre ti? El teólogo Richard Rohr lo expresa hermosamente cuando dice: si empezamos con el pecado primordial, acabamos con la gracia extraordinaria. Si empezamos con la bendición original, acabamos con la gracia común. Lo que está indicando es que si partimos de la premisa de que somos esencialmente defectuosos, entonces necesitamos una intervención anormal, sobrenatural, para ser salvados. Pero si partimos de la premisa de que somos expresiones impecables de lo sagrado, entonces simplemente necesitamos recordar quiénes somos verdaderamente. Los escritos que fueron excluidos del cuerpo bíblico, los evangelios gnósticos y otros textos apócrifos contienen indicios de esta verdad. Mencionan un saber directo de lo divino, de una chispa sagrada que habita en cada ser humano. Fueron suprimidos precisamente porque amenazaban el monopolio del dominio religioso institucional. El Evangelio de Tomás, descubierto en Nag Hammadi en 1945, contiene dichos de Jesús que apuntan claramente a esta concepción no dual. El reino de Dios está dentro de vosotros y está fuera de vosotros, dice Jesús en este escrito. Y también, yo soy la luz que está sobre todos ellos. Yo soy el todo. El todo ha emanado de mí y el todo ha retornado a mí. Hendid la madera, y allí estoy yo. Levantad la piedra, y allí me encontraréis. Estos no son los pronunciamientos de alguien que se concibe como separado de lo divino, o que ve lo sagrado como alejado del mundo. Son los pronunciamientos de alguien que ha asimilado la unidad esencial de toda la existencia, la presencia de lo divino en cada partícula del universo, y no es sólo el cristianismo primitivo. En el centro místico de todas las grandes tradiciones espirituales, hallamos esta misma comprensión. El sufismo, la vertiente mística del Islam, habla de la unidad del ser, Wahdat al-Wujud, la idea de que toda la existencia es una manifestación de lo divino. El místico sufí Ibn Arabi escribió: glorificado sea aquel que ha hecho aparecer todas las cosas, mientras él es su esencia. La cábala judía habla del Ein Sof, lo infinito sin restricciones que se muestra a través de las sefirot, los aspectos sagrados que constituyen toda la creación. Lo que todas estas corrientes místicas están indicando, lo que Spinoza formuló en términos filosóficos, es una visión no dual de la realidad. No hay un Dios aquí y un mundo allá. No hay un creador por un lado y una obra por otro. Hay solo una realidad, una sustancia, expresándose en formas ilimitadas. La figura de Jesús también adquiere un nuevo significado a la luz de esta revelación. Sus expresiones, el reino de los cielos está dentro de vosotros, y yo y el Padre somos uno, no eran afirmaciones de su divinidad exclusiva, sino recordatorios de una verdad universal que todos podemos captar. Que lo sagrado no está apartado de nosotros, que está en nuestra naturaleza más profunda. Cuando Jesús dice, yo y el Padre somos uno, no está haciendo una declaración exclusiva sobre sí mismo. Está expresando una verdad que es válida para todos nosotros. Está invitándonos a reconocer nuestra propia unidad con lo divino, a despertar a nuestra verdadera esencia. Por eso también dice, vosotros sois dioses, citando el Salmo 82. Las enseñanzas de Jesús, despojadas de las capas de dogma institucional que se han acumulado a lo largo de los siglos, revelan a un maestro místico que comprendía profundamente la no dualidad, la unidad fundamental de toda la existencia. Sus parábolas, sus dichos, sus acciones, todos apuntan a esta comprensión. El pensador alemán Friedrich Nietzsche, siglos después de Spinoza, llevaría esta idea aún más lejos con su célebre proclamación: Dios ha muerto. Pero lo que realmente estaba diciendo
no era que la divinidad no existiera, sino que la concepción de un Dios separado, de un juez celestial que nos observa desde las alturas, había dejado de ser creíble, y tenía razón. Esa noción de Dios es lo que debe perecer para que podamos redescubrir lo divino en su auténtica naturaleza, como la sustancia infinita que compone todo lo que existe, incluidos nosotros mismos. La muerte de Dios, de la que habla Nietzsche, no es el fin de lo sagrado, sino la desaparición de una imagen infantil, antropomórfica, de lo divino. Es la extinción del hombre viejo en el cielo, que premia y castiga, que se enoja y se aplacigua, que crea el mundo en 7 días, y luego descansa. Esta figura puede haber sido beneficiosa en una etapa inicial de nuestro progreso espiritual, pero ahora nos limita, nos impide acceder a una comprensión más honda y genuina de lo divino. La verdadera esencia de lo sagrado, tal como Spinoza la captó, es infinitamente más sutil, más profunda, más magnífica que esa caricatura humanoide. Lo divino no es un ente entre otros seres, por muy grande o poderoso que lo imaginemos. Lo divino es el ser mismo, la existencia misma, la sustancia ilimitada que se manifiesta en formas infinitas. La pregunta que debemos hacernos entonces no es ¿crees en Dios?, sino ¿qué entiendes por Dios? Porque la noción tradicional que nos han transmitido es apenas un pálido reflejo de la auténtica naturaleza de lo divino. Es como si hubiéramos estado observando una sombra proyectada en la pared de una caverna, confundiéndola con la realidad, mientras que la luz verdadera resplandecía a nuestras espaldas. Esta es la alegoría de la caverna de Platón, una metáfora que sigue siendo poderosamente pertinente. Hemos estado contemplando sombras y creyendo que eran la realidad. Hemos estado venerando imágenes y conceptos de lo sagrado, pensando que eran lo divino mismo. Pero lo sagrado está más allá de todas las imágenes, de todos los conceptos, de todas las palabras. Es la realidad misma, la existencia misma, el ser mismo. Albert Einstein, que admiraba profundamente a Spinoza, expresó una comprensión similar cuando dijo: «Creo en el Dios de Spinoza, que se muestra en la armonía ordenada de lo que existe, no en un Dios que se preocupa por el destino y las acciones de los seres humanos». Lo que Einstein estaba afirmando es que lo divino no es un ente personal que interfiere en los asuntos humanos, sino la estructura misma de la realidad, las leyes que rigen el universo, la concordancia que subyace a toda la existencia. Esta visión de lo sagrado no es atea, como algunos han querido interpretar. No niega la presencia de lo divino, simplemente reconoce que lo divino no es como lo hemos imaginado tradicionalmente. No es un ser separado del mundo, sino la esencia misma del mundo. No es un creador externo, sino la creatividad misma que se manifiesta en cada instante. Cuando comprendemos que Dios no es un ente apartado, sino la totalidad de lo que existe, cuando entendemos que no hay desconexión entre lo sagrado y lo natural, entre lo venerable y lo común, entonces toda nuestra relación con la espiritualidad se transforma. Ya no buscamos a Dios en los templos o en los rituales, sino en cada respiración, en cada pensamiento, en cada acto de afecto y compasión. La naturaleza misma se convierte en un santuario. El cuerpo se transforma en un templo. La vida cotidiana se vuelve una ceremonia. No hay momento ni lugar que no sea venerable, porque lo divino está presente en todos los momentos, en todos los lugares. Como dijo el poeta William Blake, ver un mundo en un grano de arena y un cielo en una flor silvestre, sostener el infinito en la palma de tu mano y la eternidad en una hora. Esta concepción no elimina el misterio, la maravilla, el asombro ante lo divino. Por el contrario, los intensifica, porque ahora el secreto no está en algún sitio distante, en algún ámbito trascendente,
sino aquí mismo, en la inmediatez de nuestra vivencia. El prodigio no es algo que sucede raramente, en contra de las leyes naturales, sino la existencia misma, el simple hecho de que algo exista en lugar de nada. Si estas ideas resuenan contigo, si sientes que algo dentro de ti reconoce esta verdad, aunque nunca la hayas escuchado expresada de esta forma, te invito a que te quedes con nosotros. Este espacio es un lugar para aquellos que buscan una espiritualidad más profunda, más auténtica, libre de principios y manipulaciones. Comparte tu experiencia en los comentarios y cuéntanos qué otros temas te gustaría que exploráramos juntos. Tu opinión es importante para esta comunidad de buscadores. Pero ahora, prepárate, porque lo más impactante aún no ha sido dicho. ¿Has advertido cómo cada hallazgo que hemos efectuado hasta ahora nos ha conducido más adentro de nosotros mismos? Comenzamos cuestionando la versión oficial del Génesis. Luego descubrimos que Dios y la naturaleza son uno solo. Luego comprendimos que el tiempo mismo es una ilusión. ¿Te has preguntado en alguna ocasión si todo lo que te inculcaron sobre el surgimiento del universo es un engaño meticulosamente urdirlo? Una falsedad tan potente que ha dominado a culturas enteras a lo largo de incontables eras. Hay algo que te han escondido a propósito, algo tan riesgoso que lo sepultaron bajo incontables estratos de doctrinas. Un secreto que, de salir a la luz, desafiaría a las instituciones eclesiásticas más influyentes del planeta. No es casualidad que cuando un ilustre pensador del siglo XVII intentó difundirlo, fuera violentamente apartado de la comunidad religiosa y perseguido hasta su deceso. Lo que estás a punto de develar es aquello que la Escritura Sagrada jamás quiso que conocieras. Lo que sucedió realmente antes del preámbulo. La versión oficial se inicia con: en el comienzo, Dios creó los cielos y la tierra. ¿Pero qué existía previo a ese comienzo? ¿Nunca te pareció extraño que la narración se iniciara tan súbitamente, como si alguien hubiera arrancado las primeras hojas de un manuscrito antiguo para que nunca supieras su contenido? Ese vacío, esa omisión, no es fortuita. Es la consecuencia de una corrección cuidadosa, de una censura milenaria que ha procurado controlar tu apreciación de la realidad y tu vínculo con lo sacro desde tu nacimiento. Reflexiónalo por un instante. Desde tu infancia te adiestraron a aceptar sin cuestionar, a creer sin indagar. Te advirtieron que la incertidumbre era peligrosa, que la curiosidad podía ser una falta. ¿No te resulta sospechoso? ¿Por qué tanta insistencia en que no mires tras el velo? ¿Qué están resguardando con tanto empeño? La respuesta es sencilla y a la vez abrumadora. Están protegiendo su autoridad sobre ti, una dominación que se esfumaría en el instante en que comprendieras lo que de verdad aconteció antes del Génesis, lo que preexistía antes de que se escribiera la primera palabra. ¿Por qué empezar el relato de todo justo en ese instante? ¿Por qué no explicar qué existía antes? ¿O es que tal vez lo que existía antes contradecía de manera fundamental lo que las jerarquías eclesiásticas querían que asumieras? Baruch Spinoza, uno de los intelectos más sobresalientes que ha dado la humanidad, lo entendió hace más de 350 años, y por eso fue silenciado. Por eso su nombre fue denostado desde los púlpitos. Por eso intentaron borrar su legado de la faz de la tierra. Porque se atrevió a ver más allá del paño que habían interpuesto frente a nuestros ojos. Lo que descubrirás hoy transformará de manera esencial tu conexión con lo divino, con el cosmos y contigo mismo. No es una simple reinterpretación de un texto ancestral. Es la revelación de una verdad que ha permanecido encubierta por demasiado tiempo. Una verdad que las organizaciones religiosas han temido durante siglos porque saben que, una vez que la asimiles, serás auténticamente libre. Y nada atemoriza más al poder que una mente emancipada. Imagina por un momento estar en Ámsterdam en 1656.
Un joven talentoso de apenas 24 años está parado frente al consejo de ancianos de su congregación. Lo han acusado de herejía, de blasfemia, de socavar los cimientos mismos de la fe. Le ofrecen una alternativa. Puede retirarse, puede negar lo que ha encontrado, puede regresar al redil como una oveja sumisa. ¿Sabes lo que hizo Spinoza? Se mantuvo firme. Prefirió ser expulsado de su comunidad, perder a su familia, sus amigos, su herencia, antes que desmentir la verdad que había desenterrado. ¿Qué clase de verdad puede ser tan poderosa como para que un hombre esté dispuesto a sacrificarlo todo por ella? La primera señal de esta verdad velada la hallamos en las inconsistencias del propio escrito bíblico. ¿Nunca te pareció extraño que haya dos narraciones diferentes de la creación en el Génesis? En la primera, Dios genera al hombre y a la mujer simultáneamente a su imagen y semejanza. En la segunda, crea primero a Adán del polvo y luego a Eva de su costilla. ¿Por qué esta contradicción tan patente? Podría ser que estos dos relatos fueran intentos de esconder una tercera historia, la auténtica, que era demasiado peligrosa para ser incluida. Estas discrepancias no son deslices de traducción ni descuidos de los escribanos. Son las marcas visibles de un conflicto que se libró hace milenios. Un enfrentamiento sobre la índole misma de lo sagrado y nuestro nexo con ello. Una pugna que unos ganaron y otros perdieron. Y lo que perdimos todos fue el acceso a una verdad que podría habernos liberado mucho antes. Y aquí es donde interviene Spinoza, un individuo nacido en el seno de una congregación judía de Ámsterdam, en 1632, que se atrevió a poner en tela de juicio los fundamentos mismos de las Sagradas Escrituras. Para comprender la magnitud de su revelación, debemos entender primero cuán revolucionario fue su pensamiento para su época. En un tiempo donde cuestionar a Dios o las Escrituras podía costarte la vida, Spinoza propuso algo inaudito: que Dios no era un ente separado del universo, un déspota celestial que juzgaba desde las alturas, sino que Dios y la naturaleza eran una misma cosa. Deus sive natura, Dios, o sea, la naturaleza. Esta simple ecuación, estas tres palabras en latín, encierran el potencial de derrocar milenios de dominio religioso. Porque si Dios es la naturaleza, si lo divino reside en cada partícula, en cada elemento del cosmos, entonces no necesitas intermediarios para conectar con lo sagrado. No requieres sacerdotes, ni templos, ni textos venerados, ni ceremonias intrincadas. Lo divino está dentro de ti, a tu alrededor, en cada inspiración, en cada latido de tu corazón. Está más cercano a ti que tus propias manos, más íntimo que tus propios pensamientos. ¿Captas ahora por qué fue excomulgado? ¿Entiendes por qué las autoridades eclesiásticas temblaron ante sus declaraciones? Porque Spinoza no estaba simplemente proponiendo una nueva interpretación teológica. Estaba destrozando los cimientos mismos del poder religioso institucional. Estaba devolviendo lo sagrado a donde siempre ha estado, en el núcleo mismo de la existencia, accesible a todos por igual, sin necesidad de intérpretes privilegiados ni custodios celosos. ¿Y tú? ¿Alguna vez has percibido que la imagen de Dios que te enseñaron no coincidía con lo que intuías en tu interior? Déjamelo en los comentarios. Deseo leer tu opinión. Si esto te está induciendo a pensar de manera distinta, si estas nociones resuenan con algo que siempre has sentido, pero nunca has podido verbalizar, compártelo abajo. No estás solo en este trayecto. A lo largo de mi vida, he recibido cientos de mensajes de individuos que experimentaron un profundo consuelo al descubrir que sus dudas e intuiciones no eran indicadores de fragilidad espiritual, sino destellos de una comprensión más honda que estaba emergiendo desde su esencia. Como Mariana, una profesora de 47 años, que me escribió: «Toda mi vida sentí que algo no encajaba, que el Dios que me describían en la iglesia no podía ser el mismo que yo sentía en mi corazón,
cuando contemplaba un ocaso o sostenía a mi hijo recién nacido. Ahora comprendo por qué. Si lo que he expuesto hasta ahora te ha resultado fascinante, lo que viene a continuación te dejará pasmado, porque apenas estamos rozando la superficie de la revelación prohibida, y necesito que continúes conmigo en este viaje, porque cada pieza del rompecabezas que vamos a ensamblar es esencial para entender la verdad completa. Si te interesa lo que estás oyendo, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguna de las revelaciones que compartimos aquí. Somos una comunidad de buscadores de la verdad, que no se conforma con las respuestas prefabricadas que nos han servido durante siglos. Spinoza descubrió algo fundamental que cambiaría para siempre nuestra visión de lo sagrado. La creación no fue un suceso que ocurrió en un punto específico del tiempo. No existió un primer día como nos han hecho creer. Lo que Spinoza percibió, y por lo que fue sentenciado, es que la creación es un proceso eterno, continuo, que siempre ha existido y siempre existirá. El universo no tuvo un origen, porque Dios no existía antes del universo. Dios es el universo mismo en su ilimitada expresión. Detente un momento a sopesar la profundidad de esta idea. Nos han enseñado a concebir a Dios como un artesano, como un alfarero que moldea la arcilla del mundo con sus manos divinas. Pero Spinoza nos muestra que esta imagen es una simplificación infantil, una metáfora que quizás fue útil para mentes primitivas, pero que ahora nos restringe. Dios no es el alfarero, Dios es simultáneamente el alfarero, la arcilla y el acto mismo de crear. No hay separación, no hay dualidad. En su obra cumbre, La Ética, Spinoza lo explica con una precisión matemática. De la necesidad de la naturaleza divina deben derivarse infinitas cosas de infinitos modos. Lo que está afirmando es que el universo, con toda su complejidad y variedad, no es el resultado de una elección sagrada arbitraria, sino la manifestación necesaria de la propia naturaleza de lo divino. Así como del concepto de triángulo se infiere necesariamente que sus ángulos suman 180 grados, del concepto de lo divino se sigue necesariamente la existencia del universo tal como es. Esta revelación aniquila por completo la narrativa del Génesis tal como nos la han contado, porque si Dios y la naturaleza son lo mismo, si Dios es la sustancia infinita que compone todo lo que existe, entonces no pudo haber un momento antes de la creación en el que Dios estuviera solo, pensando en generar algo separado de sí mismo. La creación no es un acto de un ser trascendente que decide hacer algo. Es la expresión necesaria e infinita de la esencia divina misma. Medítalo de esta forma. ¿Puede el sol optar por no alumbrar? ¿Puede el agua elegir no ser húmeda? Evidentemente que no. Brillar es la naturaleza del sol. Ser húmeda es la naturaleza del agua. De la misma manera, crear, manifestarse en formas ilimitadas, es la naturaleza misma de lo sagrado. No es una opción, es una necesidad inherente a su ser. Aquí es donde las autoridades eclesiásticas comenzaron a estremecerse, porque esta perspectiva elimina por completo la necesidad de intermediarios entre tú y lo divino. Si Dios es la naturaleza misma, si está presente en cada partícula del cosmos, incluido cada componente de tu ser, entonces, ¿para qué precisas sacerdotes, rabinos o imanes que te indiquen cómo debes vincularte con lo divino? ¿Para qué necesitas una institución que te dicte qué está bien y qué está mal cuando lo sagrado está en ti, hablándote directamente a través de tu juicio y tu intuición? El poder religioso estructurado se fundamenta en una premisa simple: que tú no puedes acceder directamente a lo divino, que requieres su auxilio, su orientación, su interpretación. Han levantado catedrales imponentes, rituales complicados, jerarquías complejas, todo para reforzar esta idea de que lo sagrado está fuera de tu alcance directo.
Pero Spinoza nos muestra que esto es una quimera. Lo divino no está más allá. Está aquí, ahora, en ti, en todo. Durante milenios, las entidades eclesiásticas han actuado como protectores celosos de lo divino, como si fuera su propiedad particular. Han establecido quién puede aproximarse a ello y en qué términos. Han definido qué es sacro y qué es profano. Han fijado las condiciones para la redención, para la liberación, para la unión con lo divino. Y todo este andamiaje de autoridad se desploma cuando entendemos la verdad que Spinoza descubrió, que no hay desconexión entre nosotros y lo sagrado, que nunca la ha habido. El pecado primordial, del que tanto nos han hablado, adquiere un nuevo sentido a la luz de esta revelación. No fue el acto de desobediencia de Adán y Eva lo que nos apartó de Dios. Fue la creencia misma en esa separación. Nos hicieron asumir que estábamos alejados de lo divino, que éramos seres defectuosos y transgresores que necesitaban una redención externa. Pero la verdad que Spinoza develó es que nunca ha habido ruptura. Somos manifestaciones específicas de esa sustancia sagrada y limitada que compone todo lo que existe. Esta doctrina del pecado original ha sido quizás la herramienta de control más eficaz jamás ideada. Imagínate, te dicen desde que eres un niño que naciste imperfecto, que hay algo fundamentalmente erróneo en ti, una imperfección espiritual que no puedes remover por ti mismo. Y luego, convenientemente, te ofrecen la solución: sometimiento a su autoridad, aceptación de sus principios, obediencia a sus directrices. Es un ciclo perfecto de dominación psicológica. Primero generan la dolencia, luego comercializan el remedio. Pero cuando comprendes que no hay separación, que nunca la ha habido, que eres una expresión impecable de lo divino tal como eres, entonces ese control se disipa. Ya no pueden manipularte con promesas de salvación o amenazas de condena, porque entiendes que no hay nada de lo que necesites ser rescatado. Pero, ¿y si vamos aún más lejos? ¿Y si la verdad es aún más drástica de lo que Spinoza se atrevió a exponer abiertamente? Porque hay indicaciones de que incluso él tuvo que atenuar sus expresiones por temor a represalias aún peores. Lo que viene ahora cambia todo. La verdadera revelación prohibida, lo que sucedió realmente antes del Génesis, es que no hay un antes. El tiempo mismo es una fantasía, una restricción de nuestra capacidad humana de percibir. En la realidad sagrada, todo existe simultáneamente, en un presente sempiterno. No hubo un instante en que Dios decidiera crear el universo, porque esa determinación implicaría un cambio en Dios, y un ser perfecto e infinito no puede modificarse ni tomar decisiones caprichosas. Esta comprensión del tiempo, como una irrealidad, como una limitación de nuestra percepción, no es exclusiva de Spinoza. La encontramos en numerosas tradiciones místicas alrededor del mundo. Los místicos hindúes mencionan la danza cósmica de Shiva, un proceso incesante de creación y destrucción que ocurre eternamente en un presente atemporal. Los budistas hablan del ahora perpetuo, el único momento que verdaderamente existe. Incluso en la tradición cristiana, San Agustín meditó profundamente sobre la naturaleza del tiempo y concluyó que para Dios no hay pasado ni futuro, solo un presente eterno. Lo que todas estas corrientes están señalando, lo que Spinoza entendió con nitidez absoluta, es que nuestra experiencia del tiempo, como una sucesión lineal de eventos, es una restricción de nuestra conciencia humana, no una cualidad esencial de la realidad. La verdad última, lo divino, existe en un eterno ahora, donde todo lo que ha sido, todo lo que es y todo lo que será, coexiste simultáneamente. Esto implica que el universo, en su esencia más íntima, es tan perpetuo como Dios mismo. No fue producido en un momento específico, sino que es la manifestación necesaria y eterna
de la esencia divina. El relato del Génesis, con sus 7 días de creación, es una alegoría, una simplificación para mentes que no estaban preparadas para captar la verdadera índole de la realidad. Piensa en esto. Si tú fueras un ser tridimensional, intentando explicar la realidad a seres bidimensionales, que solo pueden concebir largo y ancho, pero no altura, ¿cómo lo harías? Tendrías que emplear metáforas, abreviaciones, relatos que pudieran entender dentro de los límites de su percepción. De la misma forma, el relato del Génesis es una reducción, una historia adaptada a mentes que no podían concebir la eternidad, la infinitud, la no dualidad de lo sagrado. Y aquí es donde la doctrina del pecado original se revela como lo que realmente es. Una herramienta de control. Si te hacen creer que naciste imperfecto, que hay algo fundamentalmente defectuoso en ti, entonces estarás dispuesto a someterte a la autoridad que promete rescatarte de esa condición. Pero si entiendes que eres una manifestación de lo divino, que lo sagrado fluye a través de ti, como fluye a través de todo lo que existe, entonces, ¿qué poder pueden tener sobre ti? El teólogo Richard Rohr lo expresa hermosamente cuando dice: si empezamos con el pecado primordial, acabamos con la gracia extraordinaria. Si empezamos con la bendición original, acabamos con la gracia común. Lo que está indicando es que si partimos de la premisa de que somos esencialmente defectuosos, entonces necesitamos una intervención anormal, sobrenatural, para ser salvados. Pero si partimos de la premisa de que somos expresiones impecables de lo sagrado, entonces simplemente necesitamos recordar quiénes somos verdaderamente. Los escritos que fueron excluidos del cuerpo bíblico, los evangelios gnósticos y otros textos apócrifos contienen indicios de esta verdad. Mencionan un saber directo de lo divino, de una chispa sagrada que habita en cada ser humano. Fueron suprimidos precisamente porque amenazaban el monopolio del dominio religioso institucional. El Evangelio de Tomás, descubierto en Nag Hammadi en 1945, contiene dichos de Jesús que apuntan claramente a esta concepción no dual. El reino de Dios está dentro de vosotros y está fuera de vosotros, dice Jesús en este escrito. Y también, yo soy la luz que está sobre todos ellos. Yo soy el todo. El todo ha emanado de mí y el todo ha retornado a mí. Hendid la madera, y allí estoy yo. Levantad la piedra, y allí me encontraréis. Estos no son los pronunciamientos de alguien que se concibe como separado de lo divino, o que ve lo sagrado como alejado del mundo. Son los pronunciamientos de alguien que ha asimilado la unidad esencial de toda la existencia, la presencia de lo divino en cada partícula del universo. Y no es solo el cristianismo primitivo. En el centro místico de todas las grandes tradiciones espirituales, hallamos esta misma comprensión. El sufismo, la vertiente mística del Islam, habla de la unidad del ser, Wahdat al-Wujud, la idea de que toda la existencia es una manifestación de lo divino. El místico sufí Ibn Arabi escribió: glorificado sea aquel que ha hecho aparecer todas las cosas, mientras él es su esencia. La cábala judía habla del Ein Sof, lo infinito sin restricciones que se muestra a través de la Sefirot, los aspectos sagrados que constituyen toda la creación. Lo que todas estas corrientes místicas están indicando, lo que Spinoza formuló en términos filosóficos, es una visión no dual de la realidad. No hay un Dios aquí y un mundo allá. No hay un creador por un lado y una obra por otro. Hay solo una realidad, una sustancia, expresándose en formas ilimitadas. La figura de Jesús también adquiere un nuevo significado a la luz de esta revelación. Sus expresiones: el reino de los cielos está dentro de vosotros, y yo y el Padre somos uno.
no eran afirmaciones de su divinidad exclusiva, sino recordatorios de una verdad universal que todos podemos captar. Que lo sagrado no está apartado de nosotros, que está en nuestra naturaleza más profunda. Cuando Jesús dice, «Yo y el Padre somos uno», no está haciendo una declaración exclusiva sobre sí mismo. Está expresando una verdad que es válida para todos nosotros. Está invitándonos a reconocer nuestra propia unidad con lo divino, a despertar a nuestra verdadera esencia. Por eso también dice, «Vosotros sois dioses», citando el Salmo 82. Las enseñanzas de Jesús, despojadas de las capas de dogma institucional que se han acumulado a lo largo de los siglos, revelan a un maestro místico que comprendía profundamente la no dualidad, la unidad fundamental de toda la existencia. Sus parábolas, sus dichos, sus acciones, todos apuntan a esta comprensión. El pensador alemán Friedrich Nietzsche, siglos después de Spinoza, llevaría esta idea aún más lejos con su célebre proclamación: «Dios ha muerto». Pero lo que realmente estaba diciendo no era que la divinidad no existiera, sino que la concepción de un Dios separado, de un juez celestial que nos observa desde las alturas, había dejado de ser creíble, y tenía razón. Esa noción de Dios es lo que debe perecer para que podamos redescubrir lo divino en su auténtica naturaleza, como la sustancia infinita que compone todo lo que existe, incluidos nosotros mismos. La muerte de Dios, de la que habla Nietzsche, no es el fin de lo sagrado, sino la desaparición de una imagen infantil, antropomórfica, de lo divino. Es la extinción del hombre viejo en el cielo, que premia y castiga, que se enoja y se apacigua, que crea el mundo en 7 días, y luego descansa. Esta figura puede haber sido beneficiosa en una etapa inicial de nuestro progreso espiritual, pero ahora nos limita, nos impide acceder a una comprensión más honda y genuina de lo divino. La verdadera esencia de lo sagrado, tal como Spinoza la captó, es infinitamente más sutil, más profunda, más magnífica que esa caricatura humanoide. Lo divino no es un ente entre otros seres, por muy grande o poderoso que lo imaginemos. Lo divino es el ser mismo, la existencia misma, la sustancia ilimitada que se manifiesta en formas infinitas. La pregunta que debemos hacernos entonces no es ¿crees en Dios?, sino ¿qué entiendes por Dios? Porque la noción tradicional que nos han transmitido es apenas un pálido reflejo de la auténtica naturaleza de lo divino. Es como si hubiéramos estado observando una sombra proyectada en la pared de una caverna, confundiéndola con la realidad, mientras que la luz verdadera resplandecía a nuestras espaldas. Esta es la alegoría de la caverna de Platón, una metáfora que sigue siendo poderosamente pertinente. Hemos estado contemplando sombras y creyendo que eran la realidad. Hemos estado venerando imágenes y conceptos de lo sagrado, pensando que eran lo divino mismo. Pero lo sagrado está más allá de todas las imágenes, de todos los conceptos, de todas las palabras. Es la realidad misma, la existencia misma, el ser mismo. Albert Einstein, que admiraba profundamente a Spinoza, expresó una comprensión similar cuando dijo: «Creo en el Dios de Spinoza, que se muestra en la armonía ordenada de lo que existe, no en un Dios que se preocupa por el destino y las acciones de los seres humanos». Lo que Einstein estaba afirmando es que lo divino no es un ente personal que interfiere en los asuntos humanos, sino la estructura misma de la realidad, las leyes que rigen el universo, la concordancia que subyace a toda la existencia. Esta visión de lo sagrado no es atea, como algunos han querido interpretar. No niega la presencia de lo divino, simplemente reconoce que lo divino no es como lo hemos imaginado tradicionalmente. No es un ser separado del mundo, sino la esencia misma del mundo. No es un creador externo, sino la creatividad misma
que se manifiesta en cada instante. Cuando comprendemos que Dios no es un ente apartado, sino la totalidad de lo que existe, cuando entendemos que no hay desconexión entre lo sagrado y lo natural, entre lo venerable y lo común, entonces toda nuestra relación con la espiritualidad se transforma. Ya no buscamos a Dios en los templos o en los rituales, sino en cada respiración, en cada pensamiento, en cada acto de afecto y compasión. La naturaleza misma se convierte en un santuario. El cuerpo se transforma en un templo. La vida cotidiana se vuelve una ceremonia. No hay momento ni lugar que no sea venerable, porque lo divino está presente en todos los momentos, en todos los lugares. Como dijo el poeta William Blake, ver un mundo en un grano de arena y un cielo en una flor silvestre, sostener el infinito en la palma de tu mano y la eternidad en una hora. Esta concepción no elimina el misterio, la maravilla, el asombro ante lo divino. Por el contrario, los intensifica, porque ahora el secreto no está en algún sitio distante, en algún ámbito trascendente, sino aquí mismo, en la inmediatez de nuestra vivencia. El prodigio no es algo que sucede raramente, en contra de las leyes naturales, sino la existencia misma, el simple hecho de que algo exista en lugar de nada. Si estas ideas resuenan contigo, si sientes que algo dentro de ti reconoce esta verdad, aunque nunca la hayas escuchado expresada de esta forma, te invito a que te quedes con nosotros. Este espacio es un lugar para aquellos que buscan una espiritualidad más profunda, más auténtica, libre de principios y manipulaciones. Comparte tu experiencia en los comentarios y cuéntanos qué otros temas te gustaría que exploráramos juntos. Tu opinión es importante para esta comunidad de buscadores. Pero ahora, prepárate, porque lo más impactante aún no ha sido dicho. ¿Has advertido cómo cada hallazgo que hemos efectuado hasta ahora nos ha conducido más adentro de nosotros mismos? Comenzamos cuestionando la versión oficial del Génesis. Luego descubrimos que Dios y la naturaleza son uno solo. Luego comprendimos que el tiempo mismo es una ilusión.